Doctora, no pagó. Llegué a un acuerdo reparatorio en fiscalía y a pesar de tener un cronograma de pago, el obligado no pagó, doctora. ¿Y ahora qué hago? Bueno, si quieres saber cuál es la respuesta y qué tienes que hacer al respecto, quédate hasta el final de este vídeo. Como ya sabes, mi nombre es Giselle Figueroa León, soy abogada especialista en Derecho de Familia y si necesitas llevar una asesoría virtual sobre temas de familia, escríbeme al WhatsApp que encuentras en mi cuenta de TikTok. Bueno, y llegaste a un acuerdo reparatorio y el obligado no pagó. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Bueno, tienes que presentar un escrito indicándole a la fiscal que el obligado no ha cumplido con el pago. Por lo tanto, es necesario que el fiscal haga el requerimiento al juzgado de investigación. ¿Para qué? Para que el obligado cumpla con el pago. Entonces, ¿qué va a hacer el fiscal? Va a hacer el requerimiento y lo va a enviar al juzgado de investigación preparatoria. Aquí también tienes que tener cuidado porque la fiscalía también maneja una carga. Y si bien tú le hablas al fiscal o le presentas un escrito y ves que ya ha pasado un mes y no te notifican nada, no tienes conocimiento de que se haya enviado el requerimiento de acusación al juzgado, entonces lo que tú tienes que hacer es ir a hablar con el fiscal. Yo no te digo que vayas al día siguiente que presentas el escrito, no. Dale un tiempo a fiscalía, dale un mes y después del mes, si ves que no hay ninguna acción por parte de anda a hablar con el fiscal. El fiscal te va a apuntar tu caso y te va a decir, ya señora, para tal fecha se está enviando. Bueno, llegaste, se envió al juzgado de investigación preparatoria y el juzgado de investigación te envía la primera resolución. En esta resolución lo que va a hacer es que los va a citar a una audiencia, ¿correcto? Va a citar fecha y hora y como ya saben, a través de la plataforma Meet. Yo que recomiendo siempre que ustedes se constituyan como actor civil. ¿Para qué? Para que puedan pedir una reparación ascendente hasta el 10%. Hace poco me dijo un papito que había estado justamente dentro de una audiencia similar, pero que la otra parte, el abogado de la otra parte había pedido el 30% y que el fiscal lo había aceptado y que el juez lo había aceptado y que su abogado de él lo había aceptado. Entonces, conversando él con otras personas que también habían estado en su situación, le dijeron, no, pero no es el 30%, pues, del total, de tus devengados, es el 10%, ahí tu abogado se ha quedado. Y efectivamente, el abogado no debió permitir que se asigne el 30%. ¿Por qué? Porque está fuera del marco de ley. El marco nos permite hasta el 10% del total de los devengados. Eso es lo que dice la ley. Ahora no me digan, doctora, que usted está a favor del obligado, que usted está a favor de la acreedora. No, yo le digo lo que le dice la ley. Si desgraciadamente esto va en contra de sus intereses, pues no es mi culpa, ¿correcto? Entonces, ustedes tienen la oportunidad antes de la audiencia presentar su constitución civil. ¿Para qué? Su constitución de actor civil, para que se los considere y se les pueda otorgar una reparación la cual ustedes piden. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque si no el fiscal va a pedir una reparación, sí lo va a hacer y lo va a hacer en tu representación, pero quizás sea mucho menos de lo que tú como de forma particular con tu abogado lo puedes pedir. ¿Correcto? Y ahora, ¿qué pasa en la audiencia única de incoacción en el juzgado de investigación, doctora? El obligado en fiscalía pues nunca fue, nunca llegamos a un acuerdo, nunca se acogió al principio. Entonces, si él concurre el día de la audiencia en el juzgado de investigación preparatoria por el delito seguido de omisión de asistencia familiar, él en ese momento también puede solicitar el principio de oportunidad. ¿Para qué? Para llegar a un acuerdo reparatorio, aplicar también una reparación civil, porque también se da una reparación civil, y llegar a un cronograma de pagos. Pero eso lo tiene que solicitar ¿quién? El obligado. Tú no puedes solicitarle por el obligado, ¿correcto? Por más que previamente hayan llegado a un acuerdo, no. Es el obligado quien en compañía de su abogado tiene que solicitarle al juez que la aplicación del principio de oportunidad. ¿Para qué? Para que él pueda llegar a un acuerdo reparatorio y repararte el daño. Y es ahí donde en coordinación con el fiscal van a llegar a un cronograma de pagos. Y les vuelvo a repetir, no se va a trabajar el monto aquí,
¿correcto? Aquí tu monto, ponte 5.000. Esos 5.000 quedan. Lo que se va a adherir es la reparación y se va a llegar a un cronograma de pagos, el cual se tiene que cumplir. Y si no se cumple, porque el pago de la reparación y de la liquidación es también una regla de conducta. Y si no se cumple, tú puedes solicitar la revocatoria. ¿Para qué? Para que esto pase al juzgado de unipersonal y se inicie el juicio, para que sea sentenciado y pague la deuda que te debe. Entonces, ya sabes, cuando él no ha cumplido con el cronograma de pagos a nivel fiscal o simplemente no ha ido a la audiencia que solicitó el fiscal en su momento, pues el fiscal va a hacer la incoacción, el requerimiento de acusación fiscal al juzgado de investigación. Y en el juzgado de investigación, sí o sí tienes que constituirte como actor civil para que puedas pedir hasta un máximo del 10% de la liquidación total como concepto de reparación. En el juzgado de investigación sí se puede llegar a un acuerdo del principio de oportunidad, correcto, que lo tiene que solicitar el obligado. Y nuevamente ahí en ese momento se va a llegar a un cronograma de pagos. Ojo, recordemos que en el anterior, si él no se acogió al principio y no se llegó, se va a llegar y se va a acoger a este cronograma de pago. Aquí el juez también puede determinar que se deposite al número de cuenta del juzgado de investigación o se deposite directamente a tu cuenta. Y vuelvo a repetirte, trata y tienes que llevar un número de cuenta privado. Hay un mensaje que me llegó también y me dijo, doctora, en fiscalía se asignó como número de cuenta para depósitos por concepto de devengados el número de cuenta que me había gestionado el juzgado de paz letrado en el Banco de la Nación. ¿Y cuál es el problema? Que cuando tú quieras volver a liquidar, vas a tener que presentar el estado de cuenta. Y en el estado de cuenta se va a evidenciar los pagos que el obligado ha hecho por concepto de devengados. Y es ahí donde tú tienes que precisarle al juez en tu segunda propuesta, tercera o cuarta, no lo sé, que los montos que ascienden a tanto no son parte de la pensión de alimentos, sino son parte de devengados. Y tienes que adjuntarle, si es posible, la disposición que señala eso para que el juez, cuando lo mande al perito, el perito no lo calcule. Porque si tú no tienes la diligencia de informarle al juez cuando pidas tu segunda o tercera propuesta que haya bonos realizados a cuenta o como pago de los devengados, cuando llegue el perito liquidador simplemente lo va a considerar como pago de la pensión de alimentos y eso te va a repercutir a ti, porque simplemente no va a sacar el monto exacto de lo que realmente debe. Por eso es que yo siempre les exhorto, cuando estén ya a nivel fiscal, o por último, en el juzgado de investigación o en el unipersonal, no señalen la cuenta asignada en el Banco de la Nación como madre alimentista, sino señalen un número de cuenta que solo lo aperturen para temas de depósito de devengados. Por favor, eso para mí es muy importante. Bueno, y como les vuelvo a repetir, si desean una asesoría para ver temas de familia o omisión de asistencia familiar o violencia familiar, me escriben al WhatsApp que encuentran en mi cuenta de TikTok y me pueden buscar en redes como el canal de Tu Abogada, YouTube, Facebook e Instagram y TikTok, y pueden tener mucha más información con respecto a lo que les estoy dando en casos reales, porque ahí les pongo casos reales. En el siguiente vídeo nos vamos al juzgado unipersonal a ver qué pasó.